Bien, buenos días a todos. En la fecha vamos a llevar a cabo una audiencia pública con motivo de la apelación del mandato de prisión preventiva en el cuaderno de apelación que se ha formado, el número 2/2011, en el proceso penal seguido contra Roberto Julián Yaja Tafur por el delito contra la administración pública, corrupción de funcionarios en la modalidad de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado. Preside el colegiado, quien les habla, la magistrada Susana Inés Castañeda Oxu, colegiado integrado por la magistrada Carolina Lizárraga Houghton y la magistrada Sara Maita Dorregaray. En este momento vamos a entregar la conducción de la audiencia a la doctora Carolina Lizárraga Houghton. Buenos días. ¿Alguna incidencia, señor especialista? Señorita Presidenta, señorita Directora de Debate, señora Magistrada, a la fecha ha ingresado un escrito de nulidad de la Fiscalía, pero dirigida al Juzgado de Investigación Preparatoria. Previamente, se informa a las partes que la presente audiencia se registre en video, por lo que se solicita se sirvan identificarse, empezando por el representante del Ministerio Público. Gracias. Buenos días ante todos, señoritas miembros de la sala, magistradas de esta sala de apelaciones. El que habla, Óscar Miranda Orrillo, fiscal adjunto superior de la Quinta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, con domicilio procesal en Girón Lampa con Miro Quesada, Cercado de Lima. ¿Teléfono? Esa información. Con teléfono que obra en autos, ya consignados, el mismo teléfono de la sede central, el Ministerio Público, sin correo electrónico oficial por ahora. ¿Su asistente? Ya, perfecto. ¿La defensa? Soy Humberto Valera Calderón, abogado colegiado en el Colegio de Abogados de Arequipa con el número 0909. Ejerzo el patrocinio del imputado. Tengo domicilio procesal en la casilla del Colegio de Abogados número 2494, sede principal del Palacio de Justicia, y el celular es 999-438-279. Ejerzo la defensa colegiada con el doctor Héctor Carreño. ¿El imputado? Mi nombre es Roberto Julián Yaja Tafur. Vivo en Girón Pumacagua 1090, letra E, Jesús María. Teléfono 989-11-8978. De profesión ingeniero civil, trabajador de la Municipalidad de Jesús María. ¿El señor abogado no porta la cinta? Le ruego excusarme, señora Directora de Debates. Vamos a pedir que en otra oportunidad, señores asistentes, auxiliares, estén pendientes de este tema, porque hay que guardar las formalidades del caso, debe usar su cinta. Lo entiendo así, señor Presidente, le ruego excusarme. Vamos a excluir, por esta oportunidad vamos a hacer esta dispensa, pero que sea la única. En posteriores oportunidades no debe volver a pasar lo mismo. ¿Está bien? Así se hará, señora Presidenta. Esta audiencia se instala para resolver el recurso de apelación interpuesto por el abogado defensor del imputado, Yaja Tafur, por lo que se dispone que sustente su solicitud. ¿Sí, doctor? Señorita Juez Superior, conforme se diera cuenta por Secretaría de la presentación de un escrito por el Ministerio Público planteando la nulidad de un acto procesal, solicitaríamos se nos permita oralizar el mismo en cuanto a la pretensión del Ministerio Público al presentar este escrito. Muy bien.
bien, doctor. Puede presentar. Como señalábamos, la presentación de este escrito en fecha 28 de enero del año 2004 por la Fiscalía reside en solicitar al órgano jurisdiccional conformado por ustedes como sala de apelaciones la revisión del concesorio de apelación por el juez de investigación preparatoria, toda vez que de acuerdo a el conocimiento que hemos tenido como Fiscalía Superior en horas de la tarde del día viernes 28 de los corrientes, hemos podido advertir de los cargos de recepción del escrito presentado por la defensa legal del imputado Yaja Tafur, que este ha sido interpuesto ante el juzgado en mención el día 25 de los corrientes. Habiéndose celebrado la audiencia de prisión preventiva el día 21 de enero último, de acuerdo al artículo 278, primer párrafo del Código Procesal Penal, se prevé expresamente que el plazo para la interposición de los recursos de apelación son dentro de 3 días. El abogado defensor del imputado, en la audiencia, una vez que el juez de investigación preparatoria se pronunciara amparando la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público, interpuso, nos referimos al abogado defensor, el recurso de apelación, comprometiéndose a fundamentar el mismo dentro del plazo de ley. El plazo de ley expresamente está previsto en la norma citada del artículo 278 del Código Procesal Penal y no en el 405, tercer párrafo, como erróneamente el juez de investigación ha tomado en cuenta para admitir el recurso de apelación en cuestión. Toda vez, señoritas magistradas, que el artículo 405 en su tercer párrafo señala que si bien las resoluciones impugnadas se pronunciarán sobre la admisión del recurso y notificará su decisión a todas las partes, luego de lo cual inmediatamente elevará los actuados al órgano jurisdiccionales, y el juez debe conocer la impugnación aún de oficio, pudiendo anular el concesorio. Es la norma que estamos invocando para efectos de que ustedes, ejerciendo un control constitucional y jurisdiccional de las decisiones del inferior, del ACU, puedan en este acto reponer el estado del proceso a la nulidad invocada, solicitada por el Ministerio Público, dado que se ha desnaturalizado el proceso al haberse concedido a trámite el recurso de apelación cuando éste ha sido presentado extemporáneamente. En tal sentido, el artículo 143, numeral tercero del Código Adjetivo, sanciona con nulidad y señala, que solo se computan los días inhábiles tratándose de medidas coercitivas que afectan la libertad personal y cuando la ley lo permita. Es por esta razón que para la interposición del recurso de apelación, el abogado defensor del imputado debió observar estrictamente estos plazos, estas fechas que son consideradas sábado y domingo como aparentemente inhábiles, porque la norma expresamente autoriza y señala que debe de computarse esos plazos para efectos del cómputo de la interposición de los recursos de apelación. Es más, ya hay un precedente con la decisión tomada por ustedes como colegiado de esta sala de apelación al citarnos a esta audiencia dentro de las 72 horas, citación que hemos recibido el día viernes 28, como señaláramos, considerando sábado y domingo, pese a que son días aparentemente inhábiles, pero han sido habilitados por su despacho para efecto de que se compute las 72 horas de plazo y se señale la realización de esta audiencia el día de hoy. De otro lado, debemos sostener también que revisada
la resolución que nos cita a esta audiencia, que tiene fecha 28 de enero del año 2011, se advierte de la misma que el colegiado no ha realizado el control constitucional de la admisibilidad del concesorio. No hay una motivación o una fundamentación que nos permita a nosotros advertir que este control se ha realizado conforme lo dispone la Constitución respecto a los plazos que estamos aludiendo para la presentación del recurso de apelación. Por estas consideraciones, solicitamos la nulidad de la resolución número 4 que concede a trámite el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado Roberto Julián Yaja Tafur, que abreve su petición. ¿Cómo no? Estaba terminando. Evitando también no se acreditaban autos ustedes. Gracias, señorita presidenta. Terminábamos sosteniendo que la pretensión del Ministerio Público en este planteamiento, en este pedido de nulidad, es que se declare la nulidad del concesorio de apelación en la resolución número 4 del 26 de enero del año 2011, dispuesta por el Juzgado de Investigación Preparatoria, y asimismo, retrotrayendo el proceso al estado en que se cometió tal vicio procesal, se declare improcedente el recurso presentado por la defensa del imputado. ¿La defensa? Señora directora de debates, señora presidenta, absuelvo el traslado de la pretensión del Ministerio Público negándola. Primero, porque como lo ha reconocido el Ministerio Público, nosotros apelamos en el mismo acto de la audiencia. En segundo lugar, lo que contiene nuestro escrito es la fundamentación del recurso de apelación, no la apelación en sí misma. Son dos actos procesales completamente distintos, que el Ministerio Público no ha hecho una clara percepción. En este contexto, en este orden de ideas, nosotros hemos simplemente completado el acto procesal de apelación que se dedujo en el acto de la audiencia. Por tanto, no hay causal de nulidad. Muy bien. ¿Y por qué lo hemos hecho después de 4 días? Porque por mandato constitucional, el señor juez de la investigación preparatoria tenía que notificarme con la motivación escrita de su resolución, cosa que hasta el día de hoy no se ha producido. La Constitución, en el artículo 139, inciso 14, creo, establece que es una garantía, un derecho fundamental, la motivación escrita de la resolución. No existe. Por eso es que yo he fundamentado, utilizando el registro de audio y video, que no es lo que dice la Constitución, mi recurso de apelación. En atención a estas consideraciones, solicito que la nulidad sea desestimada. Eso es todo, señora presidenta, señor director de debates. Sí, doctor. Resolviendo el traslado de lo expuesto por la defensa del imputado, debemos señalar que ha sido en el acto oral de la audiencia donde se dispuso la prisión preventiva, donde el señor abogado del imputado presentó el recurso de apelación y tomó conocimiento del contenido motivado de la resolución expedida por el juez de investigación preparatoria. De manera que no es cierto, como se sostiene ahora por parte de la defensa, que se estaba a esperas de la notificación de la resolución escrita del juez de investigación para efectos de considerar el plazo que tenía habilitado para presentar el recurso de apelación en cuestión. La norma procesal no señala ese procedimiento. Por el contrario, la norma procesal señala que en actos interlocutorios las apelaciones se presentan en el mismo acto. En este caso, en la audiencia oral, y ahora ese es el objeto y la naturaleza principal de este tipo de procesos penales, donde la oralidad es ante todo aquella que motiva la intervención y la actuación de los sujetos procesales, incluso las resoluciones que tienen que darse en el mismo momento por parte del órgano judicial. En tal sentido, señoritas, miembros de esta sala de apelación, consideramos
que dichos argumentos no tienen asidero legal y por lo tanto sostenemos esa pretensión de que se declare nulo el concesorio e improcedente el recurso de apelación presentada por la defensa del imputado. Señora Presidenta, señor director de debates, insisto, lo que estamos discutiendo aquí son dos actos procesales diferentes. El recurso en sí mismo de apelación y la fundamentación de este recurso. Como lo ha reconocido el representante del Ministerio Público, nosotros apelamos en el mismo acto de la audiencia. Se interpuso el recurso entonces dentro de los 3 días que manda la ley. La ley no establece un plazo, había que aplicar supletoriamente el plazo concedido por la ley especial. Muy bien, doctor, para fundamentar este recurso. Y lo hemos hecho al 4.º día, como consta de Muy bien. la recepción. Vamos a suspender un momentito para resolver el sentido. Muy bien. Se advierte que el imputado ha interpuesto recurso de apelación el 21 de enero de 2011 y lo ha fundamentado el 25 de enero de 2011. El artículo 278 del Código Procesal Penal numeral 1 establece que contra el auto de prisión preventiva procede el recurso de apelación, siendo el plazo de la apelación 3 días. Por su parte, el artículo 143 numeral 2 del mismo cuerpo legal establece que cuando el plazo es por días, se computa el mismo a partir del día siguiente de conocido el mandato o notificado con él. Asimismo, el artículo 7 del título criminal del Código Procesal Penal, numeral 3, establece que la ley que coacte la libertad o el ejercicio de los derechos procesales de las personas, así como la que limite un poder conferido a las partes o establezca sanciones procesales, será interpretada restrictivamente. La interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos. En este sentido se tendría que dar una interpretación favorable al imputado, por lo que se declara improcedente el pedido de nulidad del concesorio solicitado por el Ministerio Público. Debiendo continuar la audiencia. Señorita Juez Superior, el Ministerio Público interpone recurso de casación contra la resolución de la Sala
bajo la causal prevista en el numeral cuarto del artículo 427 del Código Procesal Penal, referido a la procedencia del recurso de casación en casos distintos a los señalados en los supuestos anteriores, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema discrecionalmente lo considere necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial. Consideramos que en el presente caso requerimos como Ministerio Público que se siente una posición definida en cuanto a la observancia de los plazos por todos los sujetos procesales, porque la norma procesal es de observancia obligatoria al ser de orden público y esta, como reiteramos, su observancia por todos los sujetos procesales no admite discusión en tanto hay norma expresa que regula la actuación procesal de cada una de las partes. Y en este caso, la admisión de los recursos, de los medios impugnatorios, están expresamente en cuanto a los plazos que tienen que ser observados por las partes para su presentación, señalados en la norma procesal. Su inobservancia, a criterio del Ministerio Público, acarrea nulidad y desnaturaliza el proceso penal. En tal sentido, sin perjuicio de fundamentar por escrito dentro del plazo de ley, vamos a complementar los argumentos y fundamentos del recurso de casación presentado en este acto. Se corre traslado a la defensa. El otorgamiento de un recurso impugnatorio es potestad de la sala. No tiene nada que decir sobre Nada que decir.
La Sala considera que el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público es improcedente por no encontrarse dentro de los supuestos contenidos, a criterio de la Sala, no encontrarse dentro de los supuestos contenidos en el artículo 427 del Código Procesal Penal. Señorita Juez Superior, interponemos recurso de queja contra la resolución fundamentándolo dentro del plazo de ley. Muy bien, lo deberá hacer valer de acuerdo a ley, de acuerdo con el artículo 437 del Código Procesal Penal. Muy bien, continuamos con la audiencia. Continuamos con la audiencia. Sí, director de debates, señora presidenta. Hemos recurrido a su despacho para que revisen ustedes la disposición de la CUO que acepta la pretensión del Ministerio Público destinada a que mi patrocinado, el imputado en esta causa, esté sufriendo prisión preventiva durante 9 meses. La defensa considera que la resolución recurrida contiene graves defectos que paso a enunciar. Muy bien. El marco teórico de referencia que me inspira a fundamentar este recurso radica en el propio texto del artículo que le sirve de sustento para ordenar la prisión, el 268. El 268 establece que tienen que haber 3 requisitos concurrentes, es decir, los 3 juntos. No basta que esté uno, o que estén 2 y medio, tienen que estar los 3. Si no están los 3, no hay fundamento para la prisión preventiva. Analicemos entonces cada uno de ellos. Primero, graves elementos de convicción. Los graves elementos de convicción están referidos a los hechos. Y nosotros, desde el primer día, hemos convenido en los hechos. Es más, hemos solicitado acogernos al proceso de terminación anticipada, porque no hay nada más que discutir, por Dios, no hay nada más que discutir. Los hechos lo dicen todo. Entonces, vamos a hacer una abstracción de ellos, porque constan del proceso. No tiene sentido referirse a ellos. La CUO no quiso pasar esa etapa nos indicó, que su despacho, el despacho de la CUO, permitía el contradictorio. Grave error. El contradictorio en proceso significa un pretensor, un opositor, con pretensiones contrarias respecto de los hechos. Porque quien conoce el derecho son ustedes, no nosotros. Son ustedes los que conocen el derecho. Y por ello aplican el principio de iura non curia, ¿verdad? Entonces los hechos decían que había sido capturado con 2.500 soles en el bolsillo. Estamos de acuerdo, no discutimos eso. Ahí ya no hay graves elementos de convicción, hay certeza. ¿Sí? Pasemos entonces a analizar el segundo elemento. Prognosis de la pena. Si es mayor a 4 años, prisión preventiva. Nosotros sostenemos que existen 2 beneficios premiales que nos deben ser aplicados. El primero, por acogernos a la terminación anticipada, un sexto por debajo del mínimo. Segundo, consideramos que existe confesión sincera, porque apenas fue capturado el señor, reconoció, sí señor, he recibido 2.500 soles. Este hecho tiene que ser calificado en el proceso de control de terminación anticipada, no ahora. Por eso sosteníamos nosotros que la prognosis, es decir, qué pena podía corresponder al imputado, estaba por debajo de los 4 años, en razón de los beneficios premiales que el propio código establece. Muy bien. Este elemento lo vamos a analizar después en conjunto con el tercero, porque suponemos que podría ser posible que la sala no considere que los 2 beneficios premiales a los que yo invoco le sean aplicables al imputado. Muy bien, vamos al tercero. El peligro procesal. Peligro procesal en su doble vertiente. Peligro de fuga y obstrucción procesal. Peligro de fuga. Dicen
dijo el Ministerio Público que el imputado no tenía arraigo. Hemos presentado documentos a la sala de donde aparecen que tiene domicilio, ha comprado un inmueble que es el donde vive, con su conviviente y sus 3 hijos. Tiene arraigo. La prognosis de la pena, entendemos que es de los 4 años por los beneficios premiales a los que nos hemos referido. De otro lado, él está llano a pagar la reparación civil a la que lleguemos de acuerdo mañana con el Ministerio Público respecto a la terminación anticipada. Y por último, no tiene antecedentes. El Ministerio Público dijo, no señor, en función de sus antecedentes, tenemos el grave y fundado motivo de que puede escaparse, porque ha tenido un proceso en Amazonas y acá tiene otro. Hemos presentado documentación a la sala y al Ministerio Público, de donde aparece que el proceso de Amazonas se archivó y que lo que existe en Lima es una denuncia policial, que ahí quedó. Fue un momento en que insultaban al alcalde y en el que el imputado defendió al alcalde, puso el cuerpo para que no le pegue. Por eso hay una denuncia policial. No hay antecedentes. Por tanto, teniendo arraigo, familia, hijos y obligación de pagar un préstamo, que es con el que compró su casa, debe quedar. Analicemos el segundo elemento, obstrucción procesal. ¿Qué obstrucción procesal podría haber, por Dios, si es que está reconociendo los hechos? ¿Qué va a obstruir? Él ha reconocido los hechos, señor. Merezco sanción, vamos a la terminación anticipada. No existe plenamente. En consecuencia, el tercer elemento de ninguna manera existe. El segundo podría existir. ¿Correcto? En todo caso, como lo dije al principio, los 3 elementos tienen que estar presentes de consumo. Son elementos concurrentes. Por último, para terminar nuestro debate, señora Presidenta, perdón, señora Magistrada, cuando uno pide prisión preventiva, pide un término. 9 meses es el máximo legal, 6 meses, 4, depende del Ministerio Público. Sin embargo, cuando el Ministerio Público solicita la prisión preventiva es porque tiene que practicar actos procesales durante el tiempo que el imputado permanezca detenido. O sea, no es una solicitud arbitraria, quiero que se quede detenido 9 meses, pero ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de que esté preso 9 meses? ¿Qué actos procesales va a practicar la Fiscalía? El pedido de la Fiscalía en ese sentido es vago. Y la resolución que así lo concede es doblemente vaga. ¿Qué va a ser preso durante 9 meses? En este orden de ideas, señora magistrada, solicitamos expresamente que la resolución en materia de recurso sea revocada y se ordene la libertad del imputado. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, cese el uso de la palabra, señor fiscal. Gracias. Acabamos de escuchar de la fundamentación del recurso de apelación por parte del abogado defensor del imputado que una serie de hechos que ha invocado con respecto a desvirtuar los presupuestos que exige el artículo 268 como presupuestos copulativos, requisitos concurrentes para la procedencia de la prisión preventiva. Sin embargo, el señor abogado defensor no ha puntualizado ni ha presentado al colegiado los documentos que sustenten tal pretensión. No ha oralizado ni ha presentado qué tipo de documentos son aquellos que sustentan el arraigo en el país de su patrocinado. Y ahora, en este acto, contrario a lo que ha fundamentado en su escrito de apelación del 25 de enero, está cuestionando en este acto el plazo concedido en la prisión preventiva por el juez de investigación preparatoria, siendo esto un fundamento adicional y distinto que pasó al control del órgano judicial cuando se concedió el recurso de apelación. Por lo tanto,
el Ministerio Público, como una primera solicitud a nuestra intervención, es que se desestime la revisión de este extremo de la resolución del ACUO, donde no estuvo en cuestionamiento el extremo del plazo concedido para la prisión preventiva. Con tal silencio, el apelante consintió la resolución en ese extremo. Absolviendo los términos de la impugnación en cuanto a que no se han producido los 3 requisitos para la procedencia del recurso, de la prisión preventiva, debemos señalar, como ya lo escuchamos en la audiencia anterior, donde se dispuso la prisión preventiva de Yaja Tahur por el órgano judicial, que no habría necesidad de realizar mayores actos de investigación, mayores actos de prueba, en cuanto a que su patrocinado ha reconocido los hechos. Hay confesión sincera, dice el señor abogado defensor de su patrocinado. Hay confesión sincera. ¿Y de qué confesión sincera podemos hablar cuando el señor Yaja Tahur fue intervenido el día 19 de enero del año en curso en oficinas de la subgerencia de obras, donde él laboraba como subgerente de esa entidad, de esa dependencia, recibiendo un dinero del señor Ampero Díaz, el arquitecto Ampero Díaz, para obtener un trámite que estaba solicitando la constructora a la que él representaba ante esta municipalidad? Y es más, sí obra en autos la resolución que ese día, en ese momento, el imputado Yaja entregó al arquitecto en mención, como consecuencia de haber recepcionado los 2.500 soles para ese acto, para el otorgamiento de ese acto que de acuerdo a ley le correspondía realizar al funcionario público. La confesión sincera se da bajo otros supuestos y expresamente lo señala así la norma procesal en su artículo 161. Y claramente el Código Procesal Penal excluye la posibilidad de que estemos frente a una confesión sincera cuando el imputado ha sido descubierto en flagrancia en la comisión del delito. Cuando los hechos que aporta no son relevantes para la investigación. Y la necesidad de que el Ministerio Público realice actos de investigación y aporte elementos de convicción para que ustedes, como órgano jurisdiccional, resuelva las pretensiones sostenidas por el Ministerio Público desde un inicio, hacen necesaria los plazos para realizar esta investigación. De manera que no es suficiente, como se quiere sostener acá, y también lo dice el mismo artículo 161 del Código Adjetivo, al cual me remito textualmente, 160, perdón, que solo tendrá valor probatorio en el hipotético caso que estemos ante una confesión, cuando esté debidamente corroborada por otro u otros elementos de convicción. El señor abogado invoca mucho el proceso de terminación anticipada, que efectivamente ya se ha iniciado, pero que no es materia de pronunciamiento en esta audiencia de apelación. Y es un tema que se tendrá que dilucidar y resolver en su momento. De manera que acá no podemos hablar que porque la terminación anticipada finalmente pueda prosperar, hecho que está condicionado a una serie de factores, el imputado ya se vería favorecido con el beneficio premial de la reducción de la pena que se le impondría por el delito de cohecho pasivo impropio en que ha incurrido, artículo previsto en el artículo 394 del Código Penal. Lo que me motiva y me lleva a pronunciarme sobre el segundo presupuesto de la prisión preventiva referido a la prognosis de pena, también discutida
por el abogado defensor al señalar que vía confesión sincera y vía terminación anticipada, su patrocinado recibiría una reducción sustancial de la pena que le correspondería por su conducta ilícita, que no lo haría pasible a una pena final mayor a los 4 años que señala la norma procesal como requisito para la procedencia de la prisión preventiva. Por el contrario, consideramos que existen suficientes elementos de convicción aportados por el Ministerio Público dentro de las primeras investigaciones realizadas que evidencian que la conducta de Yaha Tafur el día de los hechos, 19 de enero, y peor aún, anterior a esta fecha, porque el mismo imputado en la audiencia anterior reconoció, y está el video grabado, del cual ustedes pueden hacer uso y se van a informar debidamente, reconoció que en anterioridad él ya había recibido donaciones, entre comillas, para realizar estos actos de otorgamiento de licencias y aquellas resoluciones que su despacho tenía que entregar a las constructoras. Señor fiscal, un momentito. Usted no puede manifestar en estos momentos al que está haciendo uso de la palabra el señor fiscal. Ya tendrá su oportunidad para hacerlo. Disculpe. Puede continuar, señor fiscal. Gracias, señorita presidenta. Decíamos que la propia revelación, declaración del imputado respecto a esta conducta proclive que él tiene de haber pedido donaciones, no solamente al arquitecto Ampuero Díaz, sino a otros, y como también lo señaló el arquitecto denunciante de los hechos, cuando refirió que en el mes de agosto del año 2010 y después, en el mismo mes de enero, al 12 de enero, ya el arquitecto Yaha, el ingeniero Yaha Tafur, le había solicitado la entrega de bolsas de cemento, faroles, honguitos, para colocarlos supuestamente en la vía pública del distrito de Jesús María. Sobre el particular, sobre este argumento esgrimido reiteradamente por el imputado y sostenido desde un inicio en sus declaraciones, ha señalado que él recibía donaciones, que sobre el particular informaba o tenía conocimiento en la municipalidad sus superiores. Sin embargo, cuando se le preguntó a la jefa de la dirección urbanística sobre el tema, esta negó y fue categórica al señalar que no estaba autorizado de modo alguno el imputado a recibir donaciones para la municipalidad. Y no solamente está el dicho de esta persona, de su jefe superior, está también lo sostenido por el mismo alcalde, y corroborado ello con el acto de resolución de la designación como subdirector de obras de la municipalidad de Jesús María, que estuvo en su momento a cargo del imputado. El mismo día de los hechos, el alcalde cesó en funciones a esta persona, porque era evidente el acto de corrupción en que había incurrido. De otro lado, el manual de organización y funciones, el reglamento de organización y funciones, que también obra en la carpeta, no señala en ninguno de sus extremos, en aquellas que regulan la actuación funcional del subdirector de obras, que éste esté facultado a recibir donaciones de particulares, menos de aquellos que tienen algún trámite pendiente en la municipalidad. Es evidente que este argumento empleado por el imputado, pretendiendo justificar su conducta ilícita, es desde todo punto de vista desvirtuable. Por esta razón, porque él tiene la condición de profesional, porque conocía la norma, porque no tenía carencias económicas que pudieran advertir que en el futuro, ante una eventualidad pena que el órgano judicial le imponga por el delito que ha cometido,
se vea favorecido con una pena menor, individualizada ya esta, para que él reciba una pena por debajo de la que señala el artículo 5, 493 del Código Penal, que regula la figura del delito de cohecho en la modalidad imputada. Por el contrario, el Ministerio Público sostiene que conductas ilícitas como la desarrollada por Yaja Tafur deben ser sancionadas con el mayor rigor por la justicia. Estamos en un proceso donde queremos cambiar la historia de nuestro país. Estamos construyendo un país distinto al que hemos visto en años anteriores, y en donde las conductas como las del imputado tienen que ser ejemplarmente sancionadas. Doctor, a ver si nos centramos en los presupuestos para tener el tiempo preciso. ¿Cómo no? Aunque consideramos importante sí resaltar este hecho porque tiene relación directa con el tema de la pena probable a imponérsele al imputado. De manera que sostenemos que la prognosis de pena prevista en el inciso B del artículo 268 sería la máxima a imponérsele a Yaja Tafur. Con respecto al tercer elemento, sostenido también por la defensa del imputado, que no concurre para la procedencia de la prisión preventiva de su patrocinado, referido al peligro procesal. Por el contrario, el Ministerio Público, conforme también lo sostuvo en la audiencia de prisión preventiva, presentando elementos de convicción suficientes que llevaron al juzgador a resolver motivadamente el amparo de la prisión preventiva requerida por el Ministerio Público contra Yaja Tafur, sostiene que hay suficientes elementos para demostrar que el imputado evadiría la acción de la justicia, que en su caso existe un latente peligro de fuga, porque es un profesional, como se sostuvo, que tiene condiciones económicas. Es una persona que a decir por él mismo, reconociendo que ha incurrido en el delito de corrupción, proclive a estos actos de corrupción, y que es fácilmente advertible que él en el futuro no escatimaría esfuerzos por incurrir en estos actos para favorecer su situación procesal, para entorpecer la actividad probatoria, que también es el segundo elemento del peligro procesal. En cuanto al primero, para mantener un orden, el arraigo en el país que invoca tener no es tal cuando el día de las investigaciones iniciales, dispuesta la verificación domiciliaria que había dado en la calle Pumacagua de Jesús María, la propia conviviente del señor Yaja señaló que esta persona no vivía desde el mes de agosto del año anterior. Luego, el imputado sobre este extremo ha pretendido, y seguramente ahora señalará lo contrario, cuando ya hay una declaración, una primera declaración que nos hace de una persona cercana a ella, madre de sus hijos, que ha desmentido lo afirmado por el imputado con respecto a su domicilio. En su DNI aparece otra dirección, y también hemos escuchado en la audiencia de prisión preventiva que el imputado justifica señalando que no ha podido cambiar su DNI porque en estos momentos estamos a puertas de un proceso electoral y no se admite otro trámite que no sea el otorgamiento propio de un documento de identidad y no los cambios. Cuando este hecho se dio en el mes de agosto,
Si en el mes de agosto, como dice el imputado y su abogado defensor, adquirió una propiedad esta de Pumacagua, Mateo Pumacagua, en Jesús María, ¿por qué no de manera inmediata hacer el cambio domiciliario como mandaba la norma? Y sobre todo, como corresponde a la actuación transparente de todo ciudadano, que tiene que tener al día la información de los datos de su identidad. Ha presentado un contrato de trabajo también, que lo tenemos que decir evidentemente por la forma como ha sido obtenido, que nos deja serias dudas de su verosimilitud. Una persona como el señor Yaja Tafur, que en estos momentos se encuentra procesado y que ha admitido incluso tener otros procesos penales abiertos, puede entenderse que una empresa seria, que realmente se precie de serlo, pueda contratar en estas condiciones al señor Yaja Tafur. Más aún cuando esta ha sido presentada como un acto posterior a la intervención de su persona luego del día de los hechos. Sí entorpecería la actividad probatoria, sí perturbaría la correcta marcha del esclarecimiento de este proceso, porque tiene vinculación con personal de Jesús María que mañana más tarde eventualmente sería citado a declarar como testigos, porque sí ejercería amenaza contra el denunciante, quien ha tenido el valor, y reconocemos aquí como un acto propio de todo ciudadano, el formular denuncias contra malos funcionarios que incurren en actos de corrupción. El Tribunal Constitucional, para terminar, ha señalado en sentencia expedida en la causa número 1260 del año 2002, en habeas corpus, que en particular se hace necesaria la prisión preventiva cuando los procesados interferirían, obstaculizarían la investigación judicial o evadirían la acción de la justicia, y tales fines deben ser evaluados en conexión con distintos elementos que antes, durante el desarrollo del proceso puedan presentar, y en forma significativa atendiendo a los valores morales del procesado, su ocupación, bienes que posee, los vínculos familiares y otros, que razonablemente les impidan, nos lleve al convencimiento de que estaríamos frente a una persona que podría evadir la acción de la justicia y entorpecer la actividad procesal. Por estas consideraciones que abonan en favor de la tesis del Ministerio Público del mandato de prisión preventiva decretado por el órgano judicial, por el juez de investigación preparatoria, para que se mantenga en el plazo señalado, porque no, tampoco es cierto, como se ha sostenido acá, que solamente el plazo otorgado por la prisión preventiva alcanza a los actos de investigación que necesite desarrollar el Ministerio Público. La prisión preventiva se da para todo el proceso, incluso para la expedición y ejecución de la sentencia, conforme también lo ha sostenido el Tribunal Constitucional. De manera que, en determinado caso, incluso los 9 meses de prisión preventiva son insuficientes, y estos eventualmente pueden ser prorrogados porque la misma norma adjetiva lo contempla así. Por estas consideraciones expuestas por el Ministerio Público al que represento en este acto oral, solicitamos se desestime la variación del mandato de prisión preventiva solicitada por el imputado y su defensa legal, habiendo concluido un informe. ¿La defensa? Sí, señora Presidenta, señora Voz Superior. Refuto brevemente los argumentos del Ministerio Público, empezando por el último. No hemos pedido variación, hemos apelado, porque consideramos que la resolución que ordenó la prisión preventiva está mandada. En segundo lugar,
Dice el señor representante del Ministerio Público que no ha tenido conocimiento de los documentos que acreditasen el arraigo. Sin embargo, ha leído los que hemos presentado, porque el mismo escrito presentando los documentos a su despacho ha sido presentado a la Fiscalía. Esto quiere decir que conoce cuáles son los documentos. Si no, ¿me permitiría la carpeta para leérselos? Si me permiten analizar, o damos por salteado este paso porque el Ministerio Público declara conocerlos. Ustedes dirán. Señorita directora de debates. Sí, muchas gracias. Sobre este punto, sostenido por la defensa, de que tendría que exhibirlo en este momento, ya el acto procesal ha precluido en cuanto a la presentación de los documentos que está ahora pretendiendo hacer valer en el acto oral. De manera que consideramos que esta intervención, este debate sobre este tema ya ha quedado precluido. Doctor, usted hizo alusión a un contrato de trabajo presentado por la defensa. Sí, señorita juez superior.
Entonces, ¿usted tuvo conocimiento de este escrito presentado por la defensa donde aparece ese contrato? Lo que ocurre es que yo he expuesto los términos, he tratado de resolver los términos en que tenemos conocimiento del escrito de apelación donde fundamenta e invoca este contrato. Bueno, ¿no lo ha visto entonces usted el documento en sí del contrato? Me he basado, por eso es que lo he citado de manera muy genérica. O sea, no ha tenido... No he tenido la oportunidad de revisar. Bueno, como el fiscal ha hecho alusión a este contrato, usted tiene derecho a hablar sobre el mismo. Señorita Juez Superior. Sí, pero no a visualizarlo. ¿Cómo? Pero usted ha hecho alusión a un contrato que según usted le parece inverosímil. Entonces, él puede hacer alusión al mismo como un contraargumento. Pero en este momento lo que ha planteado el Ministerio Público es que se desestime lo solicitado por la defensa en cuanto a No se va a visualizar, solamente se le permite que hable y comente sobre el mismo. Pero eso implicaría admitir a discusión, a debate, la pieza que está ofreciendo. Doctor, usted ha dicho que el contrato le parece que es inverosímil y el señor tendrá algo que decir sobre el particular. Gracias, señora directora de Batis. Lo que quiero demostrar es que aquí obra en mi poder el cargo del escrito presentado a la Fiscalía con los mismos documentos que obran en su poder. De tal manera que el representante del Ministerio Público conoce perfectamente todos y cada uno de los documentos que hemos presentado para acreditar el arraigo. Tan es así que ha hecho referencia al contrato al que no le da valor probatorio. Olvida el representante del Ministerio Público que el paradigma anterior, con proceso de instrucción, con juez contaminado, basado en esos arquetipos, el sistema procesal inquisitorial ya terminó. Quienes valoran los medios probatorios no son el Ministerio Público, son ustedes. La etapa de valoración del medio probatorio y del argumento no le corresponde al Ministerio Público, le corresponde al magistrado. Lo que quiero demostrar es que el representante del Ministerio Público conoce todos y cada uno de los documentos que hemos presentado a su despacho para acreditar el arraigo. Eso es lo que quiero demostrar. Y él ha hecho referencia sesgada a uno de los tantos documentos que hemos presentado. Sostiene además que por el hecho de no haber cambiado el domicilio... Señor abogado, limítese a lo que ha dicho el señor fiscal. Para él el contrato le genera ciertas dudas, ¿no? Porque una persona que recién ha sido intervenida en flagrancia ya tiene un trabajo, entonces tiene duda. Entonces usted díganos a nosotros sus argumentos por los cuales nosotros deberíamos creer que este contrato sí es un contrato válido. ¿Está bien? Correcto, a eso iba a ir, señora Presidenta. Primero, vamos a aplicar el principio general del derecho. Mientras ese contrato no se declare inválido o no se demuestre que es nulo, de plena eficacia, porque tiene firmas legalizadas. Segundo elemento, ¿por qué no, si él es ingeniero, su papá es ingeniero y trabaja en varias empresas, una de estas empresas no podía darle un trabajo habida cuenta que ya no trabaja en la municipalidad, como lo dice el Ministerio Público, fue cesado el mismo día? La gente que piensa que las personas deben y pueden resocializarse, ha entendido que él es un buen ingeniero y por tanto puede trabajar en una de las empresas subsidiarias de su papá. Estos elementos, unidos al hecho principal de que no ha sido declarado nulo o inválido el contrato, nos permiten colegir que ese contrato surte plenos efectos. El Ministerio Público supone, yo también supongo. Lo que se trata de decidir es la veracidad de la intención de las partes a contratar respecto de un servicio. Vayamos al final. Los beneficios premiales a los que invoco y que mañana van a discutirse deben ser apreciados en el acto del proceso de terminación anticipada. Lo que se aprecia ahora es que la prognosis de pena, en todo caso, por habernos sometido al proceso de terminación anticipada y eventualmente
discutiremos el contenido, si es o no confesión sincera, si es o no flagrancia, eso tendrá que ser analizado en su momento. Lo que se analiza ahora es la prognosis de la pena. Si es que la pena mínima son 5 años, y a esos 5 años le disminuimos los beneficios premiales, evidentemente la prognosis resulta, como lo ha leído usted perfectamente, al declarar improcedente la nulidad, los beneficios deben interpretarse extensivamente al imputado y no restrictivamente. Entenderemos que la prognosis de la pena se va a ver reducida. Lo que invocamos en todo caso, como lo dije al principio, es que vamos a suponer que no le alcance el beneficio de la prognosis de la pena. Pero el último elemento, el elemento referido al peligro procesal, indubitablemente no está presente en este acto que estamos haciendo. En ese sentido, el fiscal no tiene nada más que decir, y el imputado desea referirse a la sala, porque les recuerdo también que el derecho es que él cierre por ser imputado. Muchas gracias, señora presidenta. No hay problema. Gracias, señorita juez superior. En este momento, de acuerdo a los términos del contradictorio, lo que estaba en debate era el contrato de compraventa del inmueble. El señor abogado defensor, manteniendo una cuestión de orden en la audiencia también, y el Ministerio Público coadyuva para que el debido proceso se mantenga en todo momento, sostenemos que no presentó en su momento ni ofreció al colegiado los documentos que están señalando en su intervención última para demostrar el arraigo domiciliario y laboral que aparentemente tendría. El Ministerio Público, al haber hecho alusión a estos medios probatorios que ha presentado el imputado, es para cuestionarlos simplemente, pero no para que sean valorados en puridad. De manera que negamos categóricamente que a través de estos documentos, los cuales no podrán ser valorados, tenga el arraigo procesal. Porque en su momento no fueron, reiteramos, ofrecidos oportunamente por la parte interesada en la presentación de los mismos. Señores, buenos días. Bueno, yo he sido subgerente de Obras Públicas de la Municipalidad de Jesús María. Mi nombre es Roberto Julián Yajatafur. Estoy acá. Yo soy de profesión ingeniero civil. Soy especialista en gestión de proyectos. Estoy realizado en la UPC. He estudiado en la Universidad Nacional de Ingeniería. Soy certificado PMP, especialista y diseñador de carreteras. Ok, he visto todo. Me disculparán si diré algunas cosas que no son coherentes. Pero le voy a decir que yo sí acepto que se recibió dinero, pero el cual nunca lo solicité yo, con el cual los señores que hacen de la fiscalía me dicen que yo coordiné con un arquitecto. Equivocadamente, yo coordiné con el representante legal de la empresa, el arquitecto Maximiliano Quispe Mendiburo. Con él siempre yo coordiné. Yo en ningún momento conocí al arquitecto Fernando Ampuero, el cual coordinaba directamente como ingeniera, que estaba encargada de hacer las licencias. Conmigo nunca coordinó, y nunca le di pie para que coordine conmigo. Con la ingeniera Edina Barrete. Ese señor arquitecto nunca coordinó conmigo. Hasta en mis mismas declaraciones, los señores, yo he visto, me disculparán, en la primera sesión que estuve acá, estuve nervioso, por miles de motivos. Los señores sacan cosas que yo sí he dicho. Yo les dije a los señores, yo pensaba renunciar, porque con la empresa me contrataron por los estudios que tengo. Yo soy especialista en carreteras, yo soy especialista en diseño de estructuras, yo soy especialista en Sistema Nacional de Inversiones Públicas, soy especialista en gestión de proyectos. Varias empresas me estaban contratando. Yo esto era para irme. Yo les digo a ustedes, señores, desde que yo llegué a trabajar a la Municipalidad de Jesús María, he hecho todo por el distrito. Y efectivamente, yo lo acepto. Ellos dicen que no es verdad, yo lo acepto. Es una plata, pero no para mi beneficio. Es para el beneficio del distrito.
Los señores dicen, el 12 de enero conversó conmigo el señor. Ellos no saben que yo salí el 7 de enero de vacaciones. Tengo una resolución de alcaldía que yo salgo de vacaciones y el señor, el representante legal de la empresa, me llama a mí. Yo estaba en San Carlos, en la selva, solucionando ese problema que me dicen que yo no era ingeniero civil, el cual me absuelven. Yo estaba en la selva, de vacaciones. Ellos no averiguaron bien. Se refiere a ellos. Usted se está refiriendo a los señores fiscales. A los señores fiscales, porque por ellos... favor, con todo respeto, el procesado, el imputado, ¿ya? Ellos son los señores fiscales, no diga ellos. Los señores miembros del Ministerio Público o el señor fiscal, porque es el señor fiscal que está participando. Ok, ya, disculpe, por favor, silencio, disculpe. Bien. Los señores fiscales dicen el 12 de enero. Ok, como le digo, la ingeniera me llama. El señor Maximiliano Quispe de la empresa inmobiliaria Cúspide quiere hablar con usted. Yo le digo, bueno señor, yo con él había conversado el miércoles 5 de enero. Quería que le dé un permiso para su agua y desagüe. Se lo di. Y me dice, me solicita él, el mismo representante de la empresa, ¿qué es lo que te puedo donar? La Municipalidad de Jesús María no tiene recursos económicos. Dóname unas tintas para plotter. Existe un documento que él lo firma que lo dona. Cuando yo llego de vacaciones, llega el representante legal de la empresa, se sienta conmigo y coordina. Yo al señor, al arquitecto nunca lo conocía, y si lo veía, yo nunca he tratado con él. Nunca he tratado con él. El martes 18, cuando terminé la última conversación con el gerente de la empresa, con el gerente general de la empresa, yo le dije, esta es la cotización, esto es lo que cuesta, esto es lo que tú tienes que comprar. Ok, ahora de ahí me salen, cuando estaba detenido en la comisaría, en el anticorrupción, se acercan unos señores, la dirección de tu casa. Ok, se han ido hasta con televisión a mi casa. Señorita Juez Superior, con las disculpas del caso por la interrupción, pero me parece que conforme a la señorita presidenta informó, y en su momento también en el Ministerio Público se nos hizo ver que no teníamos que explayarnos más allá del tema que nos corresponde. Ya. Se fueron con televisión a mi casa. Mi pareja, mi conviviente, con mis 3 hijos, no sabían ni abrirles o no abrirles. Se supone, si tú vas a hacer una investigación, tiene que ir normal, como debe ser. Yo compré ese departamento en agosto del 2009. Por mis procesos, por mis actividades, no me tenía el tiempo para cambiarlo. Y mi dirección figura en el documento de compra y venta, mi dirección es Avenida 6 de agosto, 907, departamento 411, en la que figura en mi DNI, casa de mis padres. No es casa, cualquier casa, de mis padres. Yo vivo en Jesús María, me dijeron que no tengo hijos. Tengo 3 hijos. Tengo estudios. Sacan que, por eso le digo, la fiscalía saca de unas declaraciones que yo me voy a fugar. ¿Por qué me voy a fugar? He tenido que irme al extranjero, pero el Perú, así como me dicen del Perú, yo soy ingeniero para hacer grandes cosas por el Perú. Si no saben, le comento a la fiscalía, yo he hecho 80 kilómetros de la transiónica. Sí. A la defensa, ¿se presentó algún documento en el momento oportuno sobre los hijos del señor? Perdone usted que le pida que me precise la pregunta. ¿Qué significa momento oportuno? Cuando fue el momento de la audiencia o antes, ¿se presentó algún documento que acredite que el señor tenía carga familiar? Señorita Juez Superior, disculpe la interrupción nuevamente, pero está permitiéndosele a través de este tipo de preguntas a la defensa técnica del imputado que introduzca estos medios probatorios.
y eso ya precluyó. Estamos en una etapa. Le estoy preguntando justamente si es que él le presentó algo que acreditara eso anteriormente. Señalamos ello porque no hemos escuchado en la intervención en la que correspondía hacerlo el abogado defensor que presentara, ni hemos visto el acto en el cual incluso acompañara esos documentos al colegiado. Es que el imputado sostiene que tiene 3 hijos, lo acaba de sostener. Pero eso lo ha sostenido el imputado y no la defensa técnica. Bien, señor fiscal y señores, señor abogado, nosotros queremos resolver con justicia, es un tema que afecta a un derecho fundamental. Simplemente la señora magistrada ha preguntado si con anterioridad a esta incidencia usted ha hecho conocer que tenía los 3 hijos. Diga eso nomás, ¿los hizo conocer o no? Sí, en el momento de la primera audiencia que hubo, ya. yo lo dije a conocer que tenía los 3 hijos. Bien. Le voy a hacer unas preguntas al señorita presidenta de la sala. Solamente que tienen relación con el tema de lo que se ha discutido en debate. Con respecto a lo último que ha resuelto el colegiado, al permitirle al imputado que haga mención de la prueba que su abogado, su defensa técnica, no incorporó en esta audiencia, en este acto oral. Solamente queremos recordarle, y es nuestro deber como Ministerio Público, que el órgano judicial, al amparo del esquema del nuevo proceso penal constitucional, garantista, contradictorio, oral y público, debe exigirnos a los sujetos procesales mantenernos en igualdad de oportunidades procesales, y la defensa tuvo la posibilidad de hacer uso de del derecho de su patrocinado, presentando en la intervención técnica los documentos que ahora el colegiado, vía las preguntas que le está haciendo al imputado, está permitiendo introducir extemporáneamente. De manera que, solicitándoles que a ustedes se mantengan en su posición imparcial, no contaminándose con la prueba como órgano judicial, resuelvan en base a lo debatido ya tanto por la defensa del imputado como por el Ministerio Público, sin ir más allá, porque no se trata esta audiencia de un interrogatorio para el imputado para preguntársele sobre hechos distintos a los que han sido ya introducidos por ambas partes.
que no son técnicos. Por favor, vamos con las... Se le pide también la igualdad de armas para ambas partes, ¿ya? Así como usted está solicitando, para todos igual. Vamos a hacer unas cuantas preguntas de lo que se ha sometido al debate. Para evaluar peligro procesal, porque como ustedes han manifestado y también a ver, silencio, por favor. Como ya lo han manifestado ustedes y también lo ha manifestado el señor abogado, el tema del trámite de terminación anticipada eventualmente podría ser desestimado, eventualmente, ¿no? Entonces lo que vamos a nosotros a ver bien es el tema del peligro procesal. Procesado. Su conviviente ha dicho que no vivía que usted no vivía desde el mes de agosto. ¿Usted tenía otro domicilio aparte de este? No, como le vuelvo a repetir, los señores cuando me pidieron la dirección llegaron a la casa y ella se asustó. Llegaron hasta con periodistas. Tengo niños. Ya lo ha dicho, solamente muy puntual. Entonces, porque el documento dice algo diferente. No, yo vivo con ella. Con ella tengo 11 ¿Solamente años tiene esa viviendo. familia o usted tiene algún otro compromiso anterior? Tengo 2 familias, A ver. ella y mis padres. Nadie más. Cuando digo otra familia me refiero a otra persona de sexo femenino. No. Solamente tiene su conviviente. Afirmativo. No es casado. No soy casado. Ya. También usted ha manifestado de que se trataba de una donación. ¿Cuánto tiempo tiene ejerciendo la función pública? Desde el 1 de junio del año 2008 recibí la resolución de alcaldía para encargarme de la sugerencia de obras públicas y proyectos. Ya. ¿Conoce como funcionario público que no se puede admitir donaciones y que eso tienen un trámite especial regulado en la ley? Efectivamente, de acuerdo a lo que dice el TUPA y de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, sé los procesos que tienen que ser. Y cada proceso se les informa a cada persona que quiere donar. Tal como yo le vuelvo a mencionar, repetir. Yo coordiné todo con el señor Maximiliano Quispe Mendiburo, gerente general de la inmobiliaria Cúspide. Yo nunca coordiné con el arquitecto Fernando Ampuero Díaz. Mi coordinación fue directa con el arquitecto Maximiliano Quispe Mendiburo. Por mi parte, solamente quería preguntar. Un momentito, sobre los procesos penales que se han referido. Se está hablando de que usted tiene antecedentes, su abogado dice que se trata simplemente de una denuncia. ¿Podría aclararnos ese punto? A ver, el primero fue que me hicieron el año 2007. ¿Dónde? En la ciudad de Hassan, en Pedro Ruiz. Por eso fue en la selva, ¿no? En la selva. Por eso fue mi motivo de viaje, como le digo, el 12 estaba allá. ¿Por qué tema? Porque yo había hecho unos SNID, sistema para sacar presupuesto para las municipalidades, y me habían dicho que no era ingeniero civil. Entonces, con el tiempo, yo no tenía mucho tiempo para viajar. Yo viajo la semana del 7 de enero, el 10 estaba en Pedro Ruiz, hasta el 14. Puntualmente, queremos saber si eso ha generado un antecedente judicial, una denuncia, ¿en qué estado está? No, ya está absuelto, justo se le presentó. ¿Qué otro tema más? Y el primero el 2007. Y el otro fue el año pasado, cuando hubo rendición de cuentas de la Municipalidad Distrital de Jesús María, y en ese momento habían discusiones por entrar al gobierno. Unos señores le faltaron al respeto al señor alcalde, y nosotros lo rodeamos. Al rodearse con el codo lastimé a una persona y hizo una querella policial, y eso quedó ahí. Así fue. ¿En qué penal se encuentra usted recluido? Penal San Jorge. San Jorge.
Muy bien. La sala suspende la audiencia hasta las 15 horas con 30 minutos para poder deliberar. Quedan notificados. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. ¿Nos podemos retirar? Muchas gracias. Muy buenos días.